Tres, dale. Buenas tardes. Esta es nuestra exposición sobre el ácido acético y los integrantes de nuestro grupo son la Angie Santoya, María Belén Martínez, Juan Francisco Tobías, Darwin Pérez y Camilo Quintana. Nuestro problema consiste en que inicialmente se mezcla etano C2H6 con oxígeno para obtener un gas de 80% de etano, perdón, y 20% de oxígeno, que después se quema con un 200% de exceso de aire. El 80% de etano que pasa a dióxido de carbono y 10% pasa a monóxido de carbono y otro 10% permanece sin quemarse, calcular la composición del gas de escape, combustión sobre una base húmeda. Tenemos una corriente de alimentación F con 80% de etano, 20% de oxígeno que entran en un quemador. Tenemos una segunda corriente A, que es donde pasa al aire con un 79% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 200% de aire en exceso, para sacar finalmente lo que es dióxido de carbono, monóxido de carbono, etano, nitrógeno y oxígeno. Bueno, ahí en la diapositiva podemos observar que la base de cálculo que utilizamos fue de 100 kilomoles, en donde como el flujo es de 100 kilomoles y se sabe que el etano es el 80% del flujo, entonces sería 0,8% y el oxígeno 0,2%. La fórmula que utilizamos sería la siguiente, o sea, para allá el oxígeno de exceso que entra por la línea A sería el oxígeno de entrada menos el oxígeno requerido sobre el oxígeno requerido y eso lo multiplicamos por 100. Sabiendo de que eh, la entrada de etano más el oxígeno nos da como resultado 2 moles de dióxido de carbono más 3 moles de agua. Teniendo en cuenta de que debe estar balanceado, le pusimos 7 entre 2, que vendría siendo 3,5, y 3,5 por 2 serían 7. Eso daría las moles totales del oxígeno. También hicimos el mismo procedimiento con la línea 2 que entraba. Ok, teniendo ya el balanceado del oxígeno, seguimos con el procedimiento que vendría siendo hallar el oxígeno requerido para poder encontrar los moles en exceso, que vendría siendo 80 kilomoles de etano, que es la que entra en el flujo, sobre 1 kilomol de etano entre 7,7 entre 2 kilomoles de oxígeno, que como pudimos ver acá en el balance estequiométrico, por cada mol de etano que entra, también entra 7 medios de oxígeno. Esto nos daría 280 kilomoles. Pero esos 280 kilomoles se les restan 20, porque ya se sabe que estamos buscando el oxígeno requerido y solamente se necesitan 260.000 kilomoles para quemar el etano, no se necesitan 280. Entonces procedemos a restarle 20 moles de oxígeno que entran por el flujo de. Ya bien sabiendo esto, buscamos todos los moles de oxígeno que entran. Ya teniendo el oxígeno requerido y sabiendo el oxígeno de exceso, hacemos la fórmula siguiente, como la que estaba ahí. Reemplazamos los oxígenos de exceso y los oxígenos requeridos lo multiplicamos por 100, pero en este caso
necesitamos saber es el oxígeno que entra. O sea, y lo que hicimos fue despegar el oxígeno que entra y el resultado nos dio 780.000 moles de oxígeno. Y para saber cuánto nitrógeno entra en el flujo A, lo que hicimos prácticamente fue, ya sabiendo los moles de exceso que teníamos, con esos moles de exceso pudimos hallar los moles de nitrógeno. Ya sabiendo de que por cada 70 kilomoles entraban 21 kilomoles de oxígeno. Y utilizando todo el oxígeno que entra, cancelamos oxígeno y nos queda solamente nitrógeno. Y ese nitrógeno total nos daría 2.934,3 kilomoles de nitrógeno. Pasamos a la segunda diapositiva, a la tercera, a la diapositiva siguiente, que nos explica el cuadro y que nos da como finalización la fracción molar. Sabiendo de que la entrada del etano son 80 kilomoles y solamente la salida serían 8 kilomoles de etano, lo multiplicamos por 0,1, nos dio 8 moles. Lo que queremos hallar aquí es la desaparición y el producto de cada entrada. O sea, teniendo en cuenta de que tenemos 2.934,3 moles de nitrógeno, salieron igual 2.934,3 kilomoles de nitrógeno. O sea que el nitrógeno no reaccionó. Lo que sí pudo reaccionar es el oxígeno, que la salida fueron 556 kilomoles y la entrada fueron 780 kilomoles, más los 20 de la entrada, lo dividimos entre total de todos los productos que nos dieron. O sea, sumando todos los productos nos dio 3.886,3 kilomoles. Y a cada producto lo dividimos entre total de la salida, y eso nos dio la fracción molar de cada cual. Y nos dio que al final de la tabla nos dio 0,999834. O sea, podemos deducir de que no hubo tanta pérdida, prácticamente no hubo pérdida en el proceso. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para calcular exactamente eh, el porcentaje de dióxido de carbono basado en el etano, se establece la relación estequiométrica que va exactamente en las dos ecuaciones de que por cada molécula de etano se producían dos de dióxido de carbono y dos de monóxido de carbono. Pero para esto tuvimos en cuenta de que el enunciado nos decía de que el 80% se producía en dióxido de carbono y un 10% se producía en monóxido. Tenemos que el 80 kilomoles de etano por un factor de conversión que establece la relación estequiométrica de 1 a 2, siendo el etano 1 y el dióxido de carbono 2, por 0,8, que vendría siendo el 80% que se quema. Eso nos da un total de 128 kilomoles. Y con el monóxido hacemos el mismo procedimiento, 80 kilomoles de etano por el factor de conversión establecido por la relación de 1 a 2 por el 0,1, que vendría siendo el 10%, y eso nos da 16 kilomoles. Ahora, tenemos de que la relación de el etano hacia el monóxido y dióxido de carbono va de 1 a 2. Tenemos aquí de que
la relación del etano hacia el agua, que es la que se produce como un segundo producto en la reacción, va de 1 a 3. Para eso tenemos de que el 80 kilomoles de etano por su factor de conversión que va de 1 a 3 para ambos, para dióxido y monóxido, eh, se tiene en cuenta de que no se va a multiplicar por 0,8 ni por 0,1, sino que se hace de una forma, digamos que general para ambos. Esto nos da que por 0,9 serían 244 kilomoles. Ahora, para el oxígeno consumido, tenemos de que 80 kilomoles, que es lo que se produce de etano, lo que entra a la corriente de alimentación, se va por lo que produce, lo que se quema de oxígeno en relación con el etano. O sea que por cada molécula de etano, para el dióxido de carbono se producen 7 medios de kilomol de oxígeno. Y eso lo tenemos también en cuenta para el monóxido, que vendría siendo eh, 80 kilomoles de etano. Y eso va la relación estequiométrica en el monóxido va de 5 medios a 1. Entonces se pone 5 medios sobre 1, que vendría siendo matemáticamente su relación estequiométrica, por 0,1, que es lo que se quema o lo que se obtiene de dióxido, y 0,8, que es lo que se produce de dióxido, y 0,1 de monóxido. Esto nos da un total de 244 kilomoles. Y para el oxígeno que tenemos de salida, tenemos tenemos que son lo que lo que entró menos lo que se consumió para que nos dé la salida. Tenemos que, para sacar este número que se ve en la diapositiva de 800, tuvimos que basarnos en la entrada, donde tenemos que 780 kilomoles más los 20 que entraron inicialmente por la corriente F, y los 780 que aparecieron de despejar la ecuación, donde nos decía, donde tuvimos que utilizar el reactivo perdón, sí, en el exceso, teniendo en cuenta lo que entró y se, lo que se requería para este procedimiento. Tenemos que serían 780 kilomoles de oxígeno más los 200 que entraron inicialmente, para un total de 800 kilomoles, menos los 244 kilomoles que entraron, perdón, que se consumieron, y esto nos da un total de 556 kilomoles en la salida. Y así con esto pudimos completar la tabla donde establecimos todas las especies, lo que entró, lo que no pudo entrar, lo que salió y en qué porcentaje, y sus fracciones molares, para dar todas las respuestas hacia este problema de balance de materia con tracción. Muchas gracias.